Muy buenos días, el tema de hoy es la conciencia como testimonio. Vamos al libro de Romanos capítulo 2, verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia como testimonio. Mire que la conciencia está basada en lo que usted y yo la alimentamos. ¿Cómo alimentamos nuestra conciencia? Puede ser una conciencia perturbada, afligida, oprimida, angustiada, llena de zozobra e incertidumbre. Y para que una conciencia esté así es porque se alimenta del temor, la duda, la inseguridad, la ansiedad, la depresión, la opresión, la oposición, las barreras, los obstáculos, todo lo que lo rodea al ser humano y en lo que lo rodea a su entorno. ¿En qué entorno está usted rodeado? ¿Qué entorno vive usted alimentando su conciencia? ¿Cómo la alimenta usted? Otros, la conciencia está alimentada por lo que se basa mirando en sus ojos. ¿Qué se basa en sus ojos? ¿Qué alimenta su conciencia? En el pecado, el morbo, la inmoralidad, la mentira, la falsedad, lo que usted ve a través de las redes sociales, lo que usted se alimenta mirando en cosas que no edifican, no construyen. Así está su conciencia. Por eso el tema hoy es la conciencia como testimonio. Y es esa conciencia que como que dudamos, como que está trastornada, como que está llena de amargura, como que está llena de dolor. Una conciencia que no ha sido renovada y restaurada. Pero cuando miramos a la luz de la palabra encontramos que el Señor dice que la conciencia del hombre está cautiva. Claro, ¿cómo no va a estar cautiva la conciencia del hombre? Si está cautiva es por la inmoralidad, por todo lo que rodea a la humanidad, por lo que se llena el hombre a diario, en su diario vivir, donde se mueve, donde transita, donde está obrando y actuando el hombre en su entorno. ¿Cómo está su conciencia? ¿Será que su conciencia da testimonio de lo que realmente es usted? ¿O realmente su conciencia es una conciencia de estados? De estados en el cual está en su parte laboral, entonces una conciencia laboral. Es una conciencia que da testimonio porque está ocupado en su trabajo, da rienda a su trabajo, da testimonio en su trabajo, que le va bien en su trabajo, o de pronto con los amigos. Una conciencia de testimonio con sus amigos, amistades. Entonces hablan de chistes de doble sentido, palabras vulgares, palabras malintencionadas, se tratan con palabras groseras porque somos amigos, nos tratamos así y nos entendemos bien así. Entonces prácticamente de 10 palabras que hablan, 9 son vulgares y una más o menos se salva. ¿Y cuál es su entorno? De pronto su entorno es en el estudio. En el estudio entonces usted arrienda, suelta en ese testimonio con el conocimiento, el entendimiento, lo que usted tiene, con lo que usted está estudiando, la carrera, con los compañeros, con lo que usted se interrelaciona a diario. Esta conciencia es como testimonio, cómo usted y yo estamos obrando o cómo actuamos a diario para cada situación. Pero nuestra conciencia es una parte de nuestras facultades internas. Son esas facultades dadas por Dios, ya que un sentido interno fundamental que da testimonio de las normas y valores y que debemos reconocer al determinar el bien o el mal. Solamente cómo alimentamos nuestra conciencia. ¿Qué es el bien para usted? ¿Qué es el mal para usted? Eso es lo que usted alimenta su conciencia, y como dicen algunas canciones del mundo, lo que me dicta la conciencia. Algunos le dicta la conciencia, pero es lo que le dicta la conciencia, lo que tiene llena esa conciencia, lo que ha alimentado esa conciencia, y eso es lo que le dicta a veces la conciencia o lo que le trabaja la conciencia para determinadas personas. Pero la conciencia no opera como juez, no opera como legislador, los cuales son versiones moderadas del concepto. Ya en cambio, en el sentido de la palabra, el Señor nos lleva a otras cosas en cuanto a la conciencia, ya que el Señor nos habla ahí mismo en el capítulo 2:15 que estábamos leyendo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Será que su conciencia lo acusa o lo defiende? Pero lo acusa dependiendo del lugar, el sitio donde se encuentre, con quien se encuentre, o lo defiende de igual manera en el sitio, en el lugar donde esté, donde se encuentre. ¿Cómo obra su conciencia? ¿Cómo está obrando su conciencia? ¿Será que su conciencia lo defiende o lo hace quedar mal? Mire lo que nos dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo se basaba que su conciencia era transformada en la palabra, y quien le daba testimonio es el Espíritu Santo, porque él mismo dice, y no miento, porque cuando él daba sus declaraciones, hablaba la palabra de Dios, él mismo se esforzaba
a que donde él predicaba y hablara, todos entendieran lo que le estaba dando a conocer del Cristo. No era en su voluntad, no era en sus emociones, era en su conocimiento, pero cómo estaba la conciencia, era la que daba testimonio del apóstol Pablo, lo que él quería dar a entender y conocer hacia otras personas. Pero la conciencia también es un guía confiable, siempre y cuando sea informada y gobernada por Dios. ¿Será que su conciencia es informada y gobernada por Dios? ¿O resulta que usted habla más de lo que se mueve en el mundo, del pecado, de los gobernantes, de la mentira, de la falsedad, del orgullo, la prepotencia, de las ataduras? ¿O habla realmente de Dios? ¿Está gobernada por Dios? Habla de lo que por venir, habla de lo que el Señor está haciendo, habla de lo que el Señor va a hacer, habla de lo que el Señor tiene presente para cada persona, para la situación que estamos pasando, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que Él nos renueva de día en día siempre y cuando usted y yo nos involucremos a la luz de las Escrituras. ¿Cómo está realmente su conciencia? ¿Realmente su conciencia sí da testimonio? Ya que el buen ejemplo de cómo nuestra conciencia puede llevar a cristianos y no cristianos al pecado es cuando violamos o abogamos por la violación de las ordenanzas de Dios. Por ejemplo, una persona que va por la calle y se le cae, digamos, un celular o se le cae la billetera de la otra persona, la toma y la esconde y resulta que saca la plata y la entrega. Y saca la plata y entrega la billetera o entrega la cartera. No, mire, se le cayó esto y cogió la plata. ¿Será que qué le dictará la conciencia? ¿Está bien o está mal? O mejor aún, resulta que se le cayó el bolso, pero devolvió el bolso, devolvió la billetera o devolvió el celular. Y se va pensando, ese celular me hubiera podido servir, esa billetera yo la necesitaba, quién sabe cuánta plata tendría ese bolso y yo con esa necesidad que tengo. ¿Cómo está su conciencia? Recuerde que el Señor Jesús nos hablaba de que el pecado hablaba anteriormente, que cuando una persona pecaba prácticamente tenía la muerte. Pero hoy en día el Señor Jesús dice que el que voltea a mirar hacia atrás y se deleita en el pecado, ya pecó. O sea, sin haber consumido el hecho, ya pecó. O sea, aquí prácticamente, ¿cómo está alimentada la conciencia? Mire que el Señor Jesús fue más profundo con los publicanos, fariseos, hipócritas, pero también con el pueblo que le hablaba, porque prácticamente los publicanos, los religiosos, daban a entender que ellos eran pulcros, eran santos. Como el mismo Señor les decía, se sentaban en las primeras sillas de las sinagogas, a veces se vestían túnicas largas, ropas elegantes, pero decían que eran sepulcros blanqueados. O sea, el Señor conocía la conciencia de cada uno de ellos. El Señor conoce nuestra conciencia. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Será que nuestra conciencia como testimonio nos defiende o por el contrario nos hunde? Hoy el tema es tan importante que la conciencia como testimonio es como tenemos esa conciencia que el Señor nos mira ya, así como el Señor miraba a esos religiosos y los confrontaba. Por ahí cuando le decía, ¿por qué caviláis en vuestros pensamientos? Cuando dudaban del Señor, cuando decían, ¿por qué el Señor? ¿Por qué sana el día sábado, el día de reposo? ¿Por qué sanaba? Y cuando el Señor les ponía así un ejemplo, si su buey o su asno se les pierde el día de reposo, ¿usted no iría a buscarlo? ¿Y por qué el Señor no podía hacerlo en sanar a un enfermo, a un leproso? No lo podía hacer. ¿Cómo será si el Señor viene y nos pregunta en este momento? La conciencia como testimonio no te ayuda para nada. Al contrario, te hunde, porque resulta que tu conciencia está contaminada del pecado. Por eso la conciencia debe estar subordinada e informada por la palabra de Dios. Si nuestra conciencia no está subordinada y sujeta a la palabra de Dios, es una conciencia que está libre para el pecado, libre para la inmoralidad, libre para que el enemigo la domine y la gobierne, ya que el actuar deliberadamente como la conciencia es siempre un pecado. Deliberar, actuar contra la conciencia es siempre un pecado. Por eso usted y yo debemos tener una conciencia renovada, pero esa conciencia solamente la podemos renovar a diario. Si usted y yo no renovamos esta conciencia a diario, ¿cómo podremos pensar que la conciencia está siendo renovada si la tenemos que renovar a la luz de las Escrituras? Por eso, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si usted y yo dudamos, ahí ya hay pecado, ya no está el Señor, está en la duda. Por eso es que el Señor nos habla sobre qué es lo que usted y yo estamos alimentándonos a diario, cómo nos estamos alimentando, con el pecado, la duda, la incertidumbre. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice en Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Como aquí el apóstol Pablo les habla al pueblo que se habían ido
tras de deshonrar sus propios cuerpos, porque aquí les habla que perdieron su hábitat natural, lo que fueron creados, el hombre y la mujer. Dice que el hombre con hombre, mujer con mujer, prácticamente aquí los confronta. ¿Cómo estará la conciencia de ellos? Pero ¿cómo está nuestra conciencia en este momento? Ya que el Señor nos quiere llevar a usted a un camino de transformación, pero siempre y cuando usted y yo entremos a ese cambio y esa transformación a la luz de las Escrituras, y eso lo debemos hacer a diario. Por eso el apóstol Pablo dice en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hoy le clamo, le pido a Dios que nuestra conciencia sea como testimonio para la palabra de Dios, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo.